Que se inicia la grabación. Ok, chicos, buenas noches con todos. Vamos a dar inicio en esta oportunidad a nuestra quinta semana de evaluación. Ok, y la primera parte la vamos a hacer con una clase y ya para la parte final les entrego la práctica a desarrollarse. Ok, en esta oportunidad no puedo revisar la tarea porque es parte de la tarea de la práctica calificada del trabajo que ustedes han hecho, pero sí les puedo decir de que sí han mejorado en cuanto al trabajo del tour de la visita al castillo de Chancay. En comparación al trabajo inicial que habían presentado, sí está mucho mejor, pero aún así ha habido, he observado que falta algo por completar, pero sí la gran mayoría sí ha mejorado, como repito, el trabajo, ¿ya? Las notas están fluctuando entre 16 o 17, hay uno que tiene 15 y también hay 18, ¿no? Todavía no he terminado, estoy en la mitad de la revisión, ¿ok? Entonces, como también se les dijo que esta nota se promedia con la práctica del día de hoy. También se les había anunciado que la práctica es netamente teórica. ¿Ok? Entonces, al finalizar, voy a hacer la entrega de la práctica. Va a haber un tiempo que la vamos a ir desarrollando en clase, dependiendo de lo que me demore en exponer la clase del día de hoy, que nos vamos a centrar a lo que es el proyecto en sí, sobre la guía PMBOK. En la primera clase se les habló qué cosa era en este caso, el PMI, esa asociación mundial de profesionales que se han agrupado para casualmente perfeccionarse en lo que es la dirección de proyectos o la gerencia de proyectos, ¿ok? Y que se tenía una guía. Y sobre esa guía es que lo vamos a hablar el día de hoy. ¿Qué más había antes de empezar? Ya eso lo tenemos. Y lógicamente, vamos, acá estamos ya mejor directamente para comenzar la clase en esta oportunidad y así poder tener un poco más de tiempo para el desarrollo de la práctica. Como repito, es una práctica, dado que prácticamente todas las semanas hemos hecho pura teoría, entonces la práctica también es de teoría, ¿ok? Ya para la segunda sí entrará un poco de ejercicios, ¿ya? Entonces tenemos, en este caso, como bien dice, comprende y define y explica los 5 grupos del proceso de la gerencia de proyectos y la relaciona con las áreas de conocimiento. ¿Qué van a hacer? ¿Qué es área de conocimiento? Eso es lo que vamos a ver ahora, ¿ok? Entonces, como les estaba mencionando en un inicio de la guía de PMBOK, que ya está en su 6ª edición, la Asociación Mundial de Profesionales que agrupa a directores de proyectos, a profesionales que se dedican a la dirección de proyectos, ¿ok? Tiene esta guía. Y esta guía consta de, primero, 5 grupos o 5 etapas en las cuales se divide el proyecto. Y cada una de estas etapas va a tener repartidas 10 áreas de conocimiento o 10 áreas de gestión. Y dentro de estas áreas de gestión van a estar 49 procesos agrupados. Entonces, estas, como ven en la diapositiva, tenemos los 5 grupos o las 5 etapas. ¿Ok? El inicio, la planeación, la ejecución, monitoreo y control y el cierre de un proyecto. Entonces, son las 5 etapas en las cuales se divide todo proyecto. Y estas son las 10 áreas de conocimiento,
o 10 áreas de gestión que se les denomina. Y si observan, la primera, la gestión de integración, ¿ok? Abarca desde el inicio hasta el final, hasta el cierre. Es decir, pasa o está presente en todas las etapas del proyecto. Vamos a ver, a ver. Entrecortado, bueno, debe ser momentáneo por la señal, no sé, pero trataré de hablar un poco más pausado para que me puedan entender lo que estoy hablando, ¿ok? Bien, vamos a seguir. Ya. Lo que le decía, de las 10 áreas de conocimiento, lo que es la gestión de integración está presente en las 5 etapas del proyecto. Y si observamos, en la parte superior está la gestión de interesados. Los interesados participan en 4 etapas del proyecto, no en la última etapa que es el cierre. Luego ya están las otras etapas viendo. La de gestión del alcance. La podemos ver en la planeación y en el monitoreo y control. No, pero está presente en la ejecución. Igualmente, lo que es el tiempo, es decir, la gestión de programación y lo que es gestión de costos, ambas, como ven aquí, están solo en la planificación y en la parte de monitoreo y control. No figura en la parte de ejecución. Entonces, tanto el costo como el tiempo, es decir, el cronograma de la programación que se debe de hacer a todo proyecto, participan desde un inicio en la parte de la planificación y luego en la parte de el monitoreo y control. ¿Ok? Después están las otras áreas de gestión que, como gestión de calidad, la gestión de recursos, la gestión de comunicaciones, la gestión de riesgos y la gestión de adquisiciones, participan, en este caso las 5 que hemos mencionado, desde la planificación, la ejecución y el monitoreo de control. Ahora, aquí menciona 49 procesos que están incluidos en estas áreas de conocimiento. ¿Y cuáles son esas? En este caso, vemos aquí nuestras 10 áreas de conocimiento y donde se ha desagregado, y por eso se ha puesto las numeraciones, de los 49 procesos que intervienen. Pongamos, el primer proceso está en la parte de gestión de integración, que es desarrollar el acta de constitución. Y el segundo proceso que se debe de realizar es identificar a los interesados. Y el tercer proceso es desarrollar el plan de la dirección de proyectos. Y el cuarto nuevamente regresa a los interesados, planificar el involucramiento de los interesados. Y así se van a realizar los diferentes procesos que conforman, como hemos mencionado, los 49 procesos que indica la guía de Pembroke. Entonces, la guía de Pembroke especifica 5 grupos o 5 etapas de procesos, que es la parte inicial, la planificación, la ejecución, monitoreo y control y finalmente el cierre. Y las 10 áreas de conocimiento, ¿ok? Que comienza con la parte de integración, el alcance, la programación, costos, calidad, recursos, comunicación, riesgos, adquisición y finaliza con el área de gestión de interesados. Entonces, esto es lo que nos dice la guía de Pembroke. Cómo está conformado o distribuido los proyectos. Y lo podemos nuevamente visualizar aquí.
Entonces, en todo proyecto se van a desarrollar estos procesos de una manera directa, indirecta, más amplio o menos amplio, y eso va a depender, lógicamente, de la envergadura que pueda tener un proyecto o del tipo de proyecto que vayamos a desarrollar. ¿Ok? Bien. Luego está, ya, si acá estamos indicando que la primera que se tiene que desarrollar es la integración y que tiene estos procesos, entonces estos procesos los vamos a visualizar ya en cada uno de ellos. Ahora vamos a ver cada una de las áreas y qué procesos desarrolla. La gestión de integración, primero hemos mencionado desarrollar el acta de constitución del proyecto. Es decir, en este caso, ¿qué es lo que quiere el cliente? En base a esa información, voy a redactar un acta y me voy a comprometer a desarrollar el proyecto de acuerdo a los requisitos o exigencias que quiere el cliente y le voy a indicar que el proyecto se va a desarrollar en un tiempo determinado y a un costo determinado. Es mi compromiso. Por eso se firma el acta de constitución, que es el acuerdo entre el cliente y el director de proyectos. En las clases anteriores les decía de que había dos variables principales, costo y tiempo. Y aquí, a través del acta de constitución, el director del proyecto se compromete a cumplir que el proyecto se va a realizar en un tiempo determinado y va a indicarle cuál va a ser su costo o el presupuesto que va a tener el proyecto. ¿Ok? Luego ya es desarrollar el plan de dirección de proyecto, que es ya una vez que el director de proyectos vio y estimó los tiempos y el costo, comienza a ver en una forma panorámica en general el proyecto en sí y lo va a comenzar a planificar en cuanto a las etapas que va a tener, qué es lo que va a necesitar, cómo lo va a gestionar. Y eso está dentro de lo que es la planificación de la dirección. Luego es dirigir y gestionar la ejecución del proyecto en sí, en esa etapa de la ejecución. Monitorear y controlar el trabajo. Ejecutar el control integrado de los cambios y cerrar el proyecto o la fase. Acá un nuevo concepto, la parte de cambios. Siempre en todo proyecto habíamos mencionado que está expuesto a problemas, a presentarse riesgos. Y estos riesgos pueden ser motivo de poder realizar algún cambio. Pero este cambio tiene que ser aprobado por el cliente, porque tal vez este cambio pueda modificar el cronograma o el presupuesto. Entonces, si voy a modificar, tiene que estar aprobado o ser aprobado por el cliente. ¿Ok? Luego está la siguiente área, que es la gestión de alcance. Aquí es donde voy a planificar esta gestión, es decir, dónde va a estar realizado, qué alcance va a tener, quiénes van a ser los beneficiados, quiénes van a intervenir. Pero también tengo que recolectar los requerimientos, especificar los requerimientos que me ha hecho llegar el cliente. Entonces tengo que definir este alcance, crear las EDT. Ya les había indicado que las EDT son en cuántas partes se va a dividir el proyecto con sus actividades principales. Pongamos acá como está el diagrama en la diapositiva. Tengo el proyecto y tengo mis actividades principales como entregables. Y cada uno de ellos tiene sus tareas que se tienen que ejecutar, pero también las tengo que estimar su duración y su costo.
Una vez que he creado mis EDT principales, voy a validar el alcance en base a estas actividades y tareas y finalmente voy a tener que controlar si se cumple o no se cumple lo que se ha programado. Luego está la programación, es decir, lo que es el cronograma, que tengo que planificar, ¿ok? ¿Cuál va a ser el cronograma? Desde el inicio hasta el final. ¿Cuáles van a ser mis actividades? Definir estas actividades, pero también tengo que definir la secuencia de las actividades. ¿Cuáles pueden realizarse en forma paralela o terminada una actividad, empieza la otra actividad, o que tal vez iniciado en la primera, a mitad de camino está iniciándose con la segunda y así. Es definir esta secuencia. Luego está estimar la duración que va a tener cada una de las actividades. Y luego está el desarrollo del cronograma. Una vez que se inicia el proyecto, tengo que verificar que se esté llevando en los plazos establecidos en el programa. La siguiente área de gestión es la de costos. Entonces, una vez que he definido mi cronograma, he identificado las actividades, he establecido su duración y su secuencia, tengo que planificar la gestión de costos. Estimar los costos de cada una de las actividades que se han definido. Y de acuerdo a ello, determinar el presupuesto. Y lógicamente, luego que se inicie la ejecución, tengo que controlarlo. Y siempre hay ese indicador que me indica lo ejecutado versus lo programado, en qué porcentaje estoy. ¿Ok? Luego está también, como me interesa la calidad con la cual voy a entregar, y sobre todo que la calidad es una restricción, como habíamos visto en la clase anterior. Entonces, tengo que planificar la gestión de calidad, gestionar la calidad en los cuales se va a otorgar al cliente y controlarla, si se cumple o no se cumple. Porque supone que dentro del acta de constitución está especificada la calidad del producto o del servicio que voy a entregar. Luego está la parte de recursos. El planificar la gestión de los recursos implica determinar qué necesito, ya sea en los recursos tanto materiales como recursos humanos, como recursos económicos, qué necesito para poder realizar la actividad. Entonces, en este caso es estimar los recursos para cada actividad, porque las actividades pueden ser diferentes totalmente, entonces cada una de ellas va a requerir recursos diferentes, o puede ser la secuencia de una actividad a otra que estén relacionadas, entonces tal vez utilice los mismos recursos o algunos de ellos. Una vez que yo estimo qué recursos voy a necesitar, entonces tengo que adquirirlos. La adquisición de estos recursos, ya sea la parte material como de el recurso humano. El desarrollo del equipo. Me tengo que agenciar, contratar el personal idóneo, especializado que necesite para poder llevar a cabo el proyecto como se desea. Les había mencionado que cuando, por ejemplo, se nombra el director de proyectos en una empresa, porque el director de proyectos es parte de una empresa matriz, él trata de jalar a personal que él conoce de confianza para conformar su equipo. Pero a veces no siempre es posible. Podrá jalar 2 o 3, pero no a todos. Y a los demás los tiene que contratar. Y habíamos visto también dentro de lo que es la oficina de proyectos, de la gestión de proyectos, que esta oficina puede proporcionar personal como analistas en la materia en que se requiera. Puede ser analista de costos, analista logísticos, analista de recursos humanos,
o financiero que se necesita, entonces el director de proyectos puede solicitar el apoyo de la oficina de proyectos, de la gestión de proyectos. Dirigir el equipo y controlar los recursos. El controlar los recursos también implica, por ejemplo, si el desarrollo de las actividades se están dando en el tiempo que se ha establecido. En caso contrario, si quiero acelerar, tal vez pueda necesitar otorgar horas extras, y lo cual también, ustedes saben, las horas extras implican un pago adicional que también puede estar contemplado o no en los costos del proyecto. Luego está la otra área de comunicaciones. Hemos dicho la parte de comunicaciones también que es importante. Por eso que la tengo que planificar las comunicaciones y sobre todo esas comunicaciones que se tienen con el interesado. Tengo que clasificar ese interesado y qué tipo de gestión y comunicación le voy a entregar. Ok. Entonces también está, en este caso, monitorear el tipo de comunicación que se va a dar, en qué momento y en qué cantidad se da la comunicación o la información, en todo caso, a los interesados. Cabe indicar también que acá, en la comunicación, están los equipos que puedo utilizar para comunicarme con el mismo personal del equipo. El equipo no va a estar laborando todos en la oficina. Algunos van a estar en el campo. Entonces, ¿cómo me comunico con ellos? Puede ser inclusive que estén en una localidad de provincias y que tal vez no haya cobertura. Entonces tengo que comunicarme vía radio. Entonces todo eso tengo que prever a fin de estar constantemente y en todo momento comunicado con ellos. Y también para que ellos me puedan hacer llegar sus inquietudes o sus necesidades que puedan, o la problemática que se pueda haber estado presentando en el campo. Que también necesito comunicarme con la casa matriz, en la empresa matriz donde está el gerente que debería ser mi jefe, entonces informarle de las novedades que pueda tener el proyecto. Entonces, la comunicación es importante, tanto internamente como esa comunicación externa, tanto porque el gerente, en este caso de la empresa matriz, es una parte, un interesado, pero es un interesado vital o principal. No es lo mismo con otros interesados que pueden ser de la parte exterior, en los cuales, por eso que digo, ¿qué tipo de información le voy a dar? A los interesados que tienen principales, les tengo que dar información detallada, pero al interesado indiferente o que está en la parte exterior, puedo acercarles un resumen de la información o en una forma de información superficial. Por eso tengo que clasificar y gestionar este tipo de información que se va a proporcionar. Luego está la parte de los riesgos. Las benditas restricciones a los cuales está sometido todo proyecto. Y en estos tipos de riesgos tengo que planificarlos. Identificar aquellos riesgos que se podrían presentar en el desarrollo del proyecto. Pero también puede haber algunos problemas imprevistos que no los he estimado, entonces tengo que prever en mi presupuesto aquellos riesgos que no los he identificado y que se pueden presentar. Por eso que dentro del presupuesto hay un rubro que dice contingencia, es decir, hacer una reserva para poder afrontar aquellos riesgos o aquellos problemas que no se han identificado. Y para poder
identificarlos, ejecutar estos tipos de la gestión de los riesgos, tengo que hacer un análisis tanto cualitativo como también un análisis cuantitativo de los riesgos. Pero también tengo que implementar qué respuesta voy a dar ante un riesgo que se vaya a presentar. Y luego está en la última etapa que interviene, es el monitoreo de los riesgos, el monitoreo y control. La otra área de conocimiento es la de adquisiciones. Hemos visto que en la parte de recursos, yo necesito materiales, necesito recursos humanos. Tengo que planificar entonces cómo voy a gestionar las adquisiciones, efectuar las adquisiciones. La compra de materiales, la compra de equipos, la compra de herramientas, pero también la contratación de la mano de obra especializada que pueda necesitar para desarrollar el proyecto. Y luego está el controlar. Si las adquisiciones, el gasto que he tenido, está dentro de lo programado, entonces comparo lo ejecutado versus lo programado. ¿Ok? Luego está la otra área de conocimiento y sobre todo importante, que es la gestión de los interesados. Entonces yo tengo que identificar estos interesados, que vendrían a ser los stakeholders. Identificarlos, darles sus respectivos niveles, ¿ok? Y planificar el involucramiento que puedo tener de ellos. Por ejemplo, un proyecto, un parte de los interesados, como les acabo de decir hace un momento en cuanto a la comunicación, es con el gerente de la empresa matriz. Es un interesado que ve directamente al proyecto y lógicamente le interesa. Un interesado también puede ser mis proveedores. Otro interesado puede ser la población o parte de los dirigentes de una localidad de la población. Otro interesado también puede ser alguna autoridad política de la localidad. Entonces tengo que gestionar esa participación. ¿Cómo participan? ¿Hasta qué punto pueden influir en el proyecto? Y lógicamente hay que monitorear dicho involucramiento por parte de ellos. Luego están los 5 grupos o las 5 etapas que tiene el proyecto. Y estos van a describir tareas que el gerente de proyecto y el equipo necesita hacer. Y estas etapas son el proceso de inicio, el proceso de planificación, el proceso de ejecución, el proceso de monitoreo y control. Aquí, en monitoreo y control, puede presentarse algunas anomalías, algunos cambios, que es necesario regresar a la etapa de planificación para volver a pasar a ejecución, entra nuevamente a monitoreo y de ahí ya pasa a lo que es el proceso de cierre. Pero ¿qué contiene o qué se hace en cada una de estas etapas? En la etapa de definición, de iniciación, se define y autoriza un proyecto o una fase. En la etapa de planificación, se define y refina los objetivos y las acciones para lograrlos. En la etapa de ejecución, integra a personas y recursos para ejecutar el plan de proyecto. Y ya en el proceso de seguimiento y control, ¿qué es lo que estamos viendo? Que mide y supervisa el avance para identificar variaciones y poder tomar acciones correctivas. Y finalmente, en el proceso de cierre, se formaliza la aceptación del resultado y termina el proyecto o fase. Como ven, son 5 etapas que se ven en todos los proyectos. Y como hemos visto que las diferentes áreas de conocimiento intervienen en cada una de las etapas, siendo la gestión de integración la que interviene en las 5 etapas. ¿Ok? Luego está
las tareas que se realizan en cada una de estas etapas. ¿Cuáles son? En la parte de inicio es conocer los requerimientos del producto. ¿Qué voy a hacer? Es decir, cuando me pongo en contacto con el cliente y el cliente me hace saber cuáles son sus necesidades, sus inquietudes, qué es lo que quiere del proyecto. Luego está identificar la relación con el plan estratégico. Toda vez de que el proyecto es parte de una empresa, ¿ok? Pero esta empresa tiene un plan estratégico. Y hemos visto en unas clases anteriores que la empresa, dentro de su plan, tiene políticas, tiene objetivos estratégicos y tiene estrategias de cómo poder cumplir esos objetivos. Y dentro de esas estrategias puede estar la necesidad de desarrollar el proyecto. Luego tenemos que seleccionar, en este caso, al gerente o al director del proyecto. Esto lo hace la empresa matriz. Y luego que se ha nombrado, el director del proyecto debe de identificar a los miembros de su equipo. Algunos pueden ser parte de la jala, que lo jala de parte de la empresa matriz, como otros van a ser contratados de afuera. También debo de conocer el director del proyecto, la cultura de la organización, cómo está organizada, cómo se gestiona internamente la empresa, cuáles son sus procesos, sus procedimientos que tiene, porque todo eso lo tengo que llevar al proyecto, el cómo se realiza. Si bien es cierto, el proyecto es autónomo, pero es parte de la gran organización que es la empresa matriz. Conocer los procesos y procedimientos existentes y la informa histórica o la información histórica de otros proyectos de la organización que me permita prever tal vez algunos errores o algunos peligros que pueda estar expuesto. Ya después es dividir el proyecto en sus diferentes 5 fases, que es lo que va a contener cada uno de ellos. Entender el caso del negocio, se decide identificar las grandes rasgos a lo que se lo va, en que lo que se tiene que hacer, identificar los requerimientos iniciales, tanto las suposiciones, riesgos y restricciones a los cuales nos podemos enfrentar durante el desarrollo del proyecto. Otro es ya determinar si es viable o no es viable. ¿Se ejecuta o no se ejecuta? Y aquí es donde se decide. Y luego ya determinar los objetivos generales que vayan a ser medibles para poder evaluar el desarrollo de todo el proyecto. En la etapa de planificación se va primero a determinar los requisitos de manera detallada. Es decir, toda la información que nos proporcionó el cliente la tenemos que desarrollar en forma detallada para comenzar a planificar de cómo se va a realizar. Desarrollar el enunciado del alcance del proyecto, identificar los recursos necesarios que se requiere, crear las EDT, en este caso, cuáles van a ser las partes o las actividades principales o más relevantes que va a tener el proyecto, ¿ok? Realizar un listado de las diferentes actividades y crear un diagrama de red. A través de este diagrama de red puedo identificar las rutas críticas, el tiempo de duración de cada una de estas actividades y por ende también el tiempo de todo el proyecto. Asimismo, si ya he identificado las actividades, voy a tratar de estimar su duración. También estimar sus costos y desarrollar en base a ello el presupuesto final que va a tener el proyecto. Desarrollar el cronograma y determinar la ruta crítica, determinar los estándares y procesos y métricas, es decir,
con qué indicadores voy a evaluar cada una de las actividades, cada una de las etapas o el proyecto en general. Y lógicamente, previamente voy a fijarme metas para poderme comparar, para ver si estoy bien o estoy mal. Definir los canales de comunicación y la participación de los interesados. Lógicamente, previamente tengo que haber definido los roles y las responsabilidades que va a tener cada uno de los integrantes del equipo que dirige el proyecto, ya sea el encargado de la parte logística, el encargado de los costos, el encargado de recursos humanos, asignarle funciones. Y también es ver en cada actividad, lógicamente, asignar un líder, una persona que esté a cargo de la ejecución de dicha actividad. Evaluar las compras que se tienen que realizar, lógicamente con los proveedores. Habíamos mencionado la parte de la influencia que puede tener la empresa matriz, que fue la clase anterior, y si la empresa matriz ya tiene a un grupo de proveedores con los que trabaja, lógicamente como proyecto, y al ser como si fuese una empresa, en una microempresa, también puedo trabajar con ellos mismos proveedores para adquirir o abastecerme de los insumos o herramientas o equipos que necesite. También tengo que ver la gestión de cambios. Acá también se tiene que planificar. De presentarse un cambio, ¿qué va a ser el procedimiento que se debe de llevar a cabo? Lógicamente es sustentar ante el cliente y lograr su aprobación. En caso contrario, simplemente no se realiza el cambio. Otra está en cuanto a determinar el plan y definir la línea base y la aprobación de este plan por parte del cliente. La otra etapa es la ejecución. ¿Y qué vemos en la ejecución en este caso? Es realizar el plan o el trabajo de acuerdo al plan que se ha tenido y realizarlo en base a los entregables que se han definido en la etapa de recursos o de cronograma. Recolectar todos los datos de desempeño del trabajo, es decir, que me permitan evaluar el avance del proyecto, el desempeño de las personas, en este caso, porque tengo que evaluarlos, no es como en la casa matriz que yo voy a evaluarlos una vez al año o cada 6 meses, no, acá en el proyecto yo los evalúo en forma constante, que puede ser y tener resultados en forma semanal, pongamos, dependiendo. Si el proyecto es corto, entonces en forma diaria lo tenemos que evaluar. Adquirir el equipo de trabajo, la contratación del personal que se necesita en el tiempo que se necesita. Pongamos que en la etapa de la construcción de la casa que vamos a hacer el proyecto, yo necesito llenadores de techo, pero a ellos los voy a necesitar después de un mes, pongamos, porque primero voy a limpiar el terreno, voy a plantar las zapatas, las columnas, las paredes, armar el techo. Y ya, cuando viene la etapa del llenado, cuando yo necesito más personal, se les contrata por ese día, porque en un día se hace la llenada de techo, solamente para ese momento de la llenada. Pero entonces tengo que prever en qué momento los voy a contratar. No los voy a contratar desde un inicio. Dime. Buenas noches, disculpe, solo para hacer una consulta sobre ese punto. El llenado de techo para el tema de la contratación de más personas, solamente para ese día y todo eso, eso es a criterio del grupo, ¿cierto? Porque también se puede tercerizar mediante estas empresas que prestan maquinaria con concreto, según el metraje y eso, ¿verdad? Claro. ¿Sí? Sí, Ya eso cuando ya sería a criterio del grupo, ¿cierto? el proyecto de la construcción de la casa lo vamos a hacer en forma conjunta, ¿ok? Ah, ok. Ya. Ustedes van, casualmente ahora si ya se les va a indicar el proyecto que van a desarrollar por grupos.
Ok, ahora una vez terminada la exposición de estas diapositivas, está ahí, casualmente forma parte de la tarea que se les deja para esta semana, ¿ya? Ahí vamos a explicar, hablar un poquito más sobre la parte del proyecto, ¿ok? Bien, estamos viendo la parte gestionar la resolución, la parte de la ejecución, el equipo, evaluar el equipo, el desempeño individual, es evaluar la evaluación, registrar en una bitácora, por ejemplo, el día a día, la problemática, los logros que se han tenido día a día para que sirva como lecciones aprendidas. Gestionar la resolución de los conflictos, en caso de que se presentasen, también de dar solución en forma inmediata. Como digo, no estoy en la empresa, donde tal vez un conflicto en solucionarlo me puede demorar unos días. Acá estoy en el proyecto donde mi tiempo de duración del proyecto es corto, es temporal. Entonces, si se presenta un conflicto, un problema, lo tengo que darle solución en forma inmediata. ¿Ok? Tratar de que darles la solución. En algunos casos, a veces se corta por lo sano, simplemente se retira el personal que no desea trabajar o que es muy conflictivo. ¿Sabes qué? Pasa por caja, recibe tu cheque y chao. En los proyectos es así, son tajantes, porque yo no puedo estar, el director de proyectos, con esta problemática todos los días, porque también eso puede restar la armonía que debe de reinar en todo equipo. Porque como digo, no estamos en la empresa matriz que yo tengo el área de recursos humanos, que tengo la estabilidad laboral, y no. Acá son contratados por obra. Termina la obra o termina algo, simplemente se terminó y chao. ¿Ok? Entonces no hay la estabilidad laboral en este caso. Es un proyecto. Son contratados por obra y sí, acá terminó y acá terminó. Liberar el recursos del proyecto es liberar. Si he contratado, por ejemplo, o he comprado una maquinaria, si lo he comprado a plazos, porque no, era el procedimiento que se tenía que hacer, entonces tengo que, si ya estoy en la parte de ejecución, ya por terminar, cancelo la deuda, ya lo tengo, y ya estoy pensando que ese equipo, esa herramienta o esa maquinaria que se ha comprado va a pasar a formar parte de activo de la empresa. Enviar y recibir información, solicitar una retroalimentación, gestionar y participación de los interesados. Igualmente acá, también qué cosa informo y en qué cantidad informo a los interesados. Ya en la etapa de monitoreo y control, estoy midiendo el desempeño, ¿ok?, del avance del proyecto, como también el desempeño de cada uno de los integrantes del equipo del proyecto. Analizar y evaluar el desempeño de las personas en este caso. Determinar si es necesario implementar acciones correctivas o solicitar los cambios que puedan tener. Realizar el cambio integrado de cambios, aprobar o rechazar las solicitudes de cambio que tengo que evaluarlas como he mencionado, actualizar los documentos del proyecto, comunicar a los interesados los resultados de los cambios, en este caso al cliente principal, porque necesito su aprobación para poder ejecutar el cambio, monitorear la participación de los interesados, gestionar la configuración que puede presentar el diagrama de red, pongamos, obtener la aceptación de los entregables por parte del cliente, conforme se van ejecutando, pueden ir entregando, y ya después, en la etapa final, hago un resumen de dichas entregas a fin de poder hacer el acta final y entregar el proyecto. Realizar el control de calidad, controlar los riesgos, administrar las reservas y controlar las adquisiciones en esta etapa de monitoreo y control. Ya en la etapa final, para el proceso de cierre, es confirmar que el trabajo se ha realizado según los requisitos que presentó el cliente, completar, en este caso, las compras que se pueden haber quedado pendientes de algún pago que se pudo comprar a plazos o en algunas cuotas,
obtener la aprobación formal del producto por parte del cliente, finalizar los requisitos financieros, solicitar el retro por parte del cliente, completar los reportes de desempeño de las evaluaciones que se estuvieron realizando, almacenar reportes de información y generar las lecciones aprendidas. Con esto hemos visto la parte de las fases o etapas que tiene el proyecto y qué actividades se realiza en cada una de ellas. Asimismo, las áreas de conocimiento, es decir, las áreas de gestión, también hemos visto qué procesos se están ejecutando. Entonces, podemos decir que la gestión de proyectos basado en la guía PMBOK tiene 49 procesos, agrupados en 10 áreas de conocimiento y en 5 grupos de proceso. Que estas áreas de conocimiento, que a la vez son llamadas áreas de gestión, incluye integración, alcance, programación, costos, calidad, recursos, comunicación, riesgos, adquisiciones e interesados. Y los procesos de la gerencia de proyectos que agrupan en sus 5 etapas, ¿ok? Son inicio, planificación, ejecución, monitoreo y control y cierre. Ahora, a lo que también había en la inquietud de su compañero, era qué es lo que se va a hacer como tarea. En esta primera etapa, estas 4 semanas previas, se ha desarrollado teoría, pero también se les ha dejado tareas, ¿ok? Y donde han venido trabajando en grupo, en los grupos flexibles, hasta que ahora, las cuales ya se establece el grupo de trabajo de ustedes, y aquí es donde ya van a seleccionar la empresa en las cuales se va a realizar el proyecto que ustedes hayan podido pensar. Entonces, van a hacer un breve resumen de la empresa, es decir, a qué se dedica la empresa. ¿Ok? Y van a indicar en qué consiste el proyecto que se va a realizar en dicha empresa. Le dije de la primera clase, vayan pensando en qué empresa y qué proyecto hacer. Para eso que durante estas 3 primeras semanas o 4 semanas hemos realizado algunas actividades, pero también hemos dado algunas partes de las teorías y puedan, a fin de eso, poder escoger qué proyecto realizar en la empresa. Proyectos de ampliación, proyectos de reforma, proyectos de un software, automatizar una actividad manual, pongamos, y sí, acá ya escogen la empresa y qué es el proyecto que van a realizar. ¿Ok? Nosotros en forma paralela, como también les había comunicado desde un inicio, vamos a desarrollar el proyecto de la construcción de una casa. Sus inicios, de los papeles que se necesitan, la parte de inicial, de la planificación, es decir, cada una de las etapas, semana a semana, iremos avanzando, ¿ok? Y ustedes en forma paralela también con la empresa que han seleccionado, seguirá avanzando el proyecto que ustedes han estimado por conveniente determinar para el avance. De tal forma que para la segunda continua ya van a entregar un avance de dicho proyecto. Para la tercera continua, otro avance y así hasta la etapa final. Ok, preguntas. ¿Está quedando claro? ¿A una consulta? Entonces, la inquietud que en este caso tenía Jonel es el proyecto de construcción en casa es en forma paralela y ustedes como grupo conformado van a realizar otro proyecto, ¿ok? En la empresa que ustedes hayan podido seleccionar. Bien, como queda, está quedando claro en este caso, entonces les voy a entregar ya la práctica para que vayan a
desarrollar hasta el término de la hora. En este caso vamos a ver. Profesor, disculpe. Dime, dime. Bueno, uno es acerca o sea, un proyecto es lo de la construcción de la casa, pero otro que se está refiriendo es que para la próxima semana escojamos una empresa y hagamos un proyecto distinto, pero con ellos. Son dos cosas Sí, con la diferentes, ¿no? empresa. Exacto. Como digo, la construcción de la casa la vamos a ir desarrollándola acá en clase. ¿Okay? Se les deja como tarea, por decir, hagan ustedes el cronograma de qué hacer para la construcción o qué papeles en esta primera etapa, qué papeles se necesitan. Puede ser la licencia de construcción, qué se necesita para la licencia de construcción, la parte de los planos, quién no lo realiza, es decir, toda esta parte previa antes de poder solicitar, por ejemplo, la licencia de construcción. Después está ya qué personal, contratación, qué necesito. Ya tengo el plano, les voy a dar el área del terreno, entonces es ver cuántas habitaciones, qué es lo que se va a necesitar. Y para eso también al ingeniero civil, y tengo que tener un maestro de obras, con cuántos albañiles necesito, por ejemplo. 2, 3, 4, 5, y eso se va a determinar, que van a llevar la etapa de la primera etapa. Después va a estar en la parte de la canalización de las tuberías de agua y de desagüe, porque esto hay que tener antes de hacer el piso. Luego está ya la parte del techo, la llena de techo y lo que se va a requerir, qué cosa vamos a requerir. Una máquina que me haga la mezcla solamente, contratar personal, o voy a tener también la maquinaria esa de que a través de una manguera se va a llenar el techo más rápidamente. Es decir, en qué momento voy a necesitar al electricista, al carpintero, es decir, todo es semana a semana. Vamos a ir viéndolo. Pero ustedes en forma paralela también van a ir avanzando con el proyecto de la empresa que ustedes hayan seleccionado. ¿Ok? Entonces son dos trabajos en forma paralela que se va a realizar. Uno en clase para que vayan viendo qué acciones se están tomando, por ejemplo, cuando nos toque la parte de cronograma, qué acciones en la parte de presupuesto, qué acciones en la parte de riesgos, porque hay cuatro que hacer. Entonces, ustedes en forma paralela también lo hacen con la empresa que ustedes han seleccionado. ¿Ok? A eso es lo que me refería. ¿Alguna otra pregunta, consulta? Dime. En este caso, ¿quién está aquí? Martos. A una consulta que está tu micrófono parpadeando. Profe, mi consulta era con respecto a la otra empresa que dice, bueno, es una empresa X que nosotros vamos a escoger y tenemos que formar un proyecto, Plantear un proyecto, sí, que se va a plantear un ejecutar proyecto. durante el curso. Ya. Y eso, o sea, ¿se lo presentamos en la clase que viene o también va a ir de la mano, como le dice, con el otro proyecto de la construcción de la casa? No, acá, como dice aquí en la parte de la tarea, es indicar en qué va a consistir. No es desarrollar el proyecto a realizar, es en qué va a consistir. Por ejemplo, por decir, si un proyecto es la pavimentación de una carretera o hacer una carretera en una localidad determinada, que el proyecto consiste en realizar la pavimentación de 10 kilómetros de carretera que va a beneficiar a 10.000 familias en una localidad que está ubicada en tal sitio. Punto. Así. Es en qué consiste, nada más. No te digo desarrollarlo. El desarrollo lo vamos a hacer semana a semana. Ah, ¿Okay? ok, en todo caso es, bueno, una breve, o bueno, mejor dicho, una descripción de más o menos lo ¿En qué que va a consistir se el va a proyecto? plantear. Exacto. Claro, Y también a qué se dedica la empresa. Si es una empresa claro, profesor. constructora, una empresa textil, una empresa de alimentos, sí, hay que indicar a qué se dedica la empresa y qué proyecto es lo que se va a realizar. ¿Ok? Ya, profe, gracias. Ya, ok. Creo que así ha quedado un poco más claro en este caso. ¿Ya? Bien, entonces pasamos tenemos acá logro 1, el tema 5, y estamos aquí correctos, sí, resolver la tarea de la semana, en este caso es acá lo que les acabo de dejar.
hablar sobre la empresa y en qué consiste el proyecto. Entonces acá vamos a incluir, en este caso, actividad, la tarea, donde para que ustedes puedan, en este caso, poner la práctica. Entonces, en este caso es resolver la práctica calificada de la evaluación continua 1. Entonces, bueno, ok, entonces aquí va a estar en este caso evaluación. Ok, entonces está disponible ahorita a partir de las 22 horas, ya con 15. Lo entregan ahora más luego. A ver, espérate. Ya me lo entregan mañana. En la mañana, porque ustedes están trabajando, así que está de más que lo coloque en la noche. Y tienen que presentar su trabajo también. Entonces, mañana hasta el mediodía. Ah, no, mañana es 28. Mañana es 28 hasta el mediodía, las 12 del día. ¿Ok? Calificación sobre 20 y entrega. Listo. Resolver la práctica calificada. Ahí está la evaluación continua. Y vamos a abrir la evaluación. ¿En qué consiste? Para poderles explicar, lo lean todo. Tomo 27, evaluación continua. Nombre de ustedes, ya. Son 9 preguntas, ¿ok? Algunas son pregunta-respuesta, por ejemplo, que es un plan de negocio, ¿no? Ya tienen que dar. Pero otras son con alternativa. En el caso de la primera, marcar la alternativa correcta, ojo, es la alternativa correcta, porque la segunda es marcar la alternativa incorrecta. No se me vayan a confundir, ¿ok? La tercera sí es mencionar las 6 influencias de la organización en el proyecto. En clase hemos desarrollado 9 influencias. Yo le pido por lo menos 6 de ellas, ¿ok? En la cuarta es relacionar, lo que indica A, B, C y D, relacionarlas con lo que está en el recuadro. Al costadito ponen la letra que le identifica. Por decir, si acá decía, se me ocurre, angina de pecho, taquicardia, la que se relaciona sería enfermedades del corazón. Y ponen ahí, entre paréntesis, la letra A, así que le colocaron la A. ¿Ok? Entonces, aquí en el recuadro, dentro de estas enunciados, ponen la letra que le corresponde, ya sea de la A a la E. La quinta es una definición, pregunta-respuesta. Igualmente, en la sexta, mencionen las consideraciones a tener presente en la elaboración del cronograma. La séptima sí es también marcar alternativa incorrecta relacionadas a la elaboración del cronograma. La octava es mencione la fase del ciclo de proyecto. Mencionen nada más, no les pido explicar. Y la última y novena, qué es lo que se debe mostrar en todo plan de proyecto. ¿Ok? Que también lo hemos hecho en clase. Ok, entonces, total son 9 preguntas, 20 puntos. Comiencen ahora mismo a hacer sus
avanzar con las preguntas, ya saben, en este caso lo realizan con su grupo de ustedes, ¿ok? Pero lo suben individualmente, cada uno de ustedes, ¿ok? Que quede eso bien claro. Cada uno de ustedes sube su práctica. ¿Que la pueden hacer con su grupo? Sí, pero es necesario que cada uno de ustedes suba su práctica, porque la dirección me exige que cada integrante o cada alumno realice una práctica. ¿Ok? Entonces, no me indica si es grupal o no es grupal. Entonces, como quiere que cada uno de ustedes suba su práctica, yo les permito hacerlas, aunque no es necesario, porque es teoría simplemente, pero si lo quieren consultar con su grupo, lo hacen, pero lo suben en forma individual. Diana, lo que acabo de decir, lo pueden consultar o hacer con su grupo de ustedes, pero lo suben en forma individual. Cada uno de ustedes sube su práctica. ¿Ok? ¿Está quedando claro esa parte? Que cada uno de ustedes sube su práctica. Ya, ok. Entonces, pueden comenzar a leer su práctica. Si tienen alguna consulta o duda, me la hacen llegar y lo podemos absorber esa duda. ¿Ok? Mientras tanto, pueden ir ya desarrollando. Todas las preguntas están en los PTT que hemos desarrollado en clase. Así que no es nada que no esté, no hayamos desarrollado en clase. Ya listo, profesor. Entonces hasta mañana hasta el mediodía, ¿correcto? Sí, como hemos mencionado, porque pueden terminar la hora o en la medianoche, lo suben. Mañana, lógicamente, hay algunos que trabajan durante el día, pero coordinan con su grupo, y aquel que no puede, ahora en la noche o en la medianoche lo termina y lo envía, ¿ok? Pero todos tienen que subir la práctica, ¿ok? Profe, disculpe. Profe, Dime. profe, con respecto a la mejora del trabajo anterior, Ajá. bueno, que hicimos, yo Ujú. no pude enviárselo porque, bueno, ya se lo había enviado, creo, y no podía nuevamente enviarlo. Mi compañero se lo envió en la semana 5. No sé si es que le figurará. La semana 5. ¿Con qué verle esto? A Sí, ver, espérate. mi Estás compañera, con Martos, ¿no? ¿Qué me dices? sí, A ver, vamos a ver acá. En la semana 5, yo recién he dejado una tarea, que es la que es donde ustedes van a especificar el tipo de empresa y qué proyecto hacer. Acá donde entonces no había abierta una, donde pueden haberla subido. porque Aquí mi en la semana compañera me dice que se le envió, no sé si es que yo se lo puedo enviar en todo caso, se lo puedo enviar no sé a dónde, al porque correo. Mándame mejor, para salir de dudas, mándamela al correo. ¿Ok? a su correo que sale acá, Sí, ahí eh, en el PTT, en todos, en PTT siempre coloco mi correo para casualmente para cualquier consulta o duda que quieran tener. Acá está mi correo y lo puedes mandar por ahí. ¿Ya? Y correcto, pongan ya, los nombres profe, de los integrantes, lógicamente. ¿Ya? Profesor, ya, Dime. profe, muchas gracias. Ya, ok. Sí, dime. A ver, ¿qué profesor, disculpe, creo que hay un error ahí al momento que he editado la fecha de entrega de la evaluación A continua ver. 1, porque dice Ah, 28 de noviembre. la fecha, noviembre está. Ya, listo. Ok, aquí estamos. Tema 5, resolver la parte calificada. Y ponemos aquí ajustes. Lógicamente acá. Ya, listo. Gracias por el aviso, octubre. Ya, todo está bien ahí. Y guardar. Profesor, una consulta. Aparte Dime. de la práctica, la primera práctica calificada, la tarea siguiente sería el trabajo que dejó, ¿verdad? De la empresa, que escojamos una empresa. A ver.
En cada continua, les he dicho, hay 2 notas. Una del trabajo, es decir, en este caso lo del castillo de Chancay, y la otra nota es la práctica calificada. Las dos se promedian y ese promedio sube al sistema. Ah, ya, profesor. Lo que pasa es que yo ayer le envié la mejora del trabajo ¿Ya? de Chancay, pero en la semana, la semana 4. En la semana 4, eso sí, porque acá está realizar la tarea calificada, ¿ok? De la continua 1, y acá lo vemos, que son 16 que han enviado, en este caso, y acá debes de estar tú, supongo, si lo has enviado. ¿Tu apellido? ¿Que tú lo has enviado? Novoa, Novoa. Creo que sí lo he visto, creo que por acá. Mm, sí, vamos a simplemente registrar. Acá está, oh, no hay por aquí. La tercera, Karim, Williams, María, no hay acá. Ok, Diego, Ramiro, no hay otro. Juan, Albino, otro Jennifer. Sexto, Carlita, acá está, Carlita Nova. Sí está. Ya, profesor. Muchas gracias. Ok. Como ven, el examen no es, o la práctica no es difícil, porque es todo lo que hemos tratado en clase, y más aún están en los PTTs, que lo pueden revisar, a fin de que puedan tener una buena nota. Ya saben que esta nota se promedia con el trabajo del castillo de Chancay. Ok, entonces ahí para que puedan acumular un promedio. Profesor, Dime. sí, la evaluación todavía no la encuentro. Está en la semana 5 de la continua porque no la encuentro. Recién le Logro fallé. 1, mira,
Vamos a retroceder. Está en el logro 1, el tema 5. Ok. Es logro 1, si ves aquí, te diriges al tema 5 y ahí está, resolver la práctica calificada. Y también está ahí el PTT que hemos desarrollado el día de hoy. Entonces, ubícate en el logro 1, tema 5. Ya, sí, porque me estoy poniendo en el logro 1, tema 5. Ya, Ya me salió ya. ya, ok. Ahora sí, ya. Entonces, revisen bien y si hay alguna duda que tienen sobre alguna pregunta, me hagan saber ahorita para que no quede dudas. Puedo repetir, en la cuarta pregunta, que es relaciones, en el recuadro, colocar la letra que le corresponde entre paréntesis. ¿Ok? Que ven, por ejemplo, que influencia de la organización, ven de acá y la respuesta la colocan aquí entre de la letra que le corresponda. Como le había mencionado, si acá hubiese dicho angina de pecho, taquicardia, y acá está la respuesta como enfermedades del corazón, esa es la que le corresponde, ¿no?
Profesor, una Dime, consulta. dime. Donde dice mencionar por lo menos 6 influencias de la organización en el proyecto, eso se refiere hay un cuadrito ahí que dice influencias de la organización, condiciones laborales. ¿Eso de dónde es? ¿Para la pregunta 4? Eh, en clase hemos desarrollado, creo que son 9 influencias de la organización, y yo ahí en ese caso les pido 6. Si tú revisas ahí el PTT que hemos desarrollado, ahí están las 9. ¿Y Entonces, ese de esas cuadrito? 9, pues, ¿Y coloca ese 6 simplemente. cuadrito? El cuadrito, eh, creo que sí, ahí están las 9, creo. Si son 9, podría ser esas. Pero ahí cada una de ellas se ha desarrollado en cada una de ellas. Ahí en el PTT están. Ese cuadrito pertenece al número 3. ¿Cómo? Ese cuadrito pertenece al número 3. O sea, tenemos que buscar si las 6 influencias. Sí, las influencias son 9, ¿ya? Hay 9 influencias de parte de la organización en el proyecto. De esas 9, coloca solamente 6, porque es lo que pido. Ya. Es que me confundí porque yo pensé que ese cuadrito pertenece al número 4 y se asociar los términos. No, aparte, también hay una de ahí, sí, dentro de eso ahí hay una parte, inclusive hay una parte también en la elaboración de cronograma. Entonces si ya lo tienes ahí, ya está como fija, ¿no? Y la respuesta correcta, Ah, ya, o sea, donde dice asociar los términos que se detallan a continuación, no tenemos uno, no es para marcar. no, poner es como si fuese marcada, sino es al costado de lo que está en el recuadro. Vamos a proyectarlo para que se vea. Es, por ejemplo, acá, consideraciones para elaborar un cronograma, no. Influencia de la organización. Entonces, una de ellas es una influencia, entonces coloca la que sea, colocas acá entre paréntesis la letra que le corresponda. Ya. Ya, en ese sentido. Ya. Por eso que les puse el ejemplo que si acá, por decir, en A dice angina de pecho, taquicardia, y acá en E dice enfermedades del corazón, entonces al costadito le pongo la letra A porque me estoy relacionando la angina de pecho y la taquicardia con enfermedades del corazón. Y así cada una de ellas está relacionada con una definición que está acá en el recuadro. Entonces,
al costado pones la letra que le corresponda. Profesor, Profesor, disculpe, buenas noches. Dime. ¿Se puede subrayar también las respuestas? Sí, sí que, a ver, vamos a ver aquí. Tenemos, O sea, se le puede poner un color ahí. ya, por ejemplo, que este es marcar, por decir. Claro, Eh, pero si le Tú puedes pongo a la respuesta marcar correcta, o le puedo... entre paréntesis o marcar toda la letra con un color amarillo, pongamos, o otro color, por decir, lo puedes hacer. La cosa es que me indiques que esa es la respuesta que tú has marcado. Ya, ya, profesor, gracias. profesor, los que no tenemos dudas, nos podemos retirar de la clase, ¿está bien, profesor? Para ya Sí, sí, enviárselo después. sí, no hay Ya, problema. listo. Listo, profesor. Tenga buenas noches. Muchas gracias. Pero la otra es para relacionar. Candice, la pregunta 4 sí es para relacionar. A ver, ¿quién está levantando la mano? Que no lo visualizo. A ver, ¿quién tiene Profesor, levantada? yo, Ya, dime. Nachos, profesor, tenemos una duda. De manera grupal vamos a enviar el mismo archivo, solamente que por separado cada uno. Exacto. El mismo archivo todos, los del Puede grupo. ser. Cada uno ya, como digo, lo resuelven en la práctica. Lógicamente, cada uno de ustedes se consultan así en forma de grupo, pero lo suben en forma individual, cada uno de ustedes. A eso es lo que me Ujú. refiero. ¿Ya? Profesor, gracias. Ya, ok. Lo que cual implica que todos van a tener la misma nota de tu grupo. Si es que han hecho mal, todos hacen mal. Por eso es la consulta, ¿no? Pues revisen bien antes de enviarlo. Si todo está conforme, de acuerdo, o es la respuesta correcta que crean ustedes y lo envíen. Pero cada uno de ustedes tiene que subir su práctica. A eso, ¿ya?
Ok, chicos, si no hay dudas, preguntas, consultas, ahí nos estamos quedando, ¿ok? No se olviden, todos deben de subir su práctica, ¿ok? La cual va a ser promediada con su trabajo grupal del Castillo de Chancay, ¿ok? Ahí nos estamos quedando, que tengan una bonita noche y sobre todo a cuidarse, ¿ok? Vamos a apagar la grabación.